Ya planteado tu problema y formulado tus objetivos, es hora de justificar y fundamentar la utilidad de tu investigación. Es importante que todo investigador sepa qué utilidad va a tener su estudio, de tal forma que la pueda marketear, que la pueda vender, que la pueda recomendar. Hay varios tipos de utilidades. Una investigación bien hecha puede dar diversos beneficios. Puede aportar teoría, puede aportar nueva metodología, o puede aportar estrategias para aplicar en las empresas, es decir, una utilidad práctica. Una buena tesis, una excelente tesis, siempre aporta de los tres. Pero si tu tesis aporta solo uno, está bien, es buena. Pero recuerda, revisa con cuidado, lo más probable es que tu tesis esté aportando más de lo que tú crees. La utilidad teórica se refiere a que tu investigación va a aportar nuevos conocimientos. Por esencia, toda tesis siempre aporta nuevos conocimientos. La utilidad teórica se usa cuando tu investigación, por ejemplo, se está realizando por primera vez en el país y se está aportando conocimientos adaptados a nuestra realidad. La utilidad potencial teórica también se justifica cuando tienes variables que han sido poco investigados en el país o poco investigados en unos contextos y lo vas a investigar en otros contextos. Se justifica también cuando estás analizando teorías que nunca han sido aplicadas y que tú los estás aplicando. Se justifican también cuando investigas conceptos que se manejan de forma coloquial en el habla empresarial, pero que no han sido documentados científicamente. La utilidad metodológica, por su lado, se justifica cuando tú construyes instrumentos, cuando tú adaptas instrumentos que miden ciertas variables y que antes no se ha hecho. Ahí estás aportando metodológicamente porque estás dando herramientas para futuras investigaciones, facilitando el trabajo de futuros investigadores. La utilidad metodológica ocurre también cuando tú haces análisis nuevos, muy interesantes, o formas ingeniosas de calcular muestras, de analizar datos, de presentar resultados, de presentar tendencias. La utilidad práctica ocurre cuando tú planteas estrategias, cuando planteas alternativas, cuando planteas modelos que pueden aplicarse y pueden mejorar la realidad de las empresas o los sectores. Es muy común que una buena investigación aporte en estas tres áreas. Aprende a identificar la utilidad de tu investigación. Vamos a ver ejemplos. En el método del embudo, de planteamiento de problemas, lo primero que se pide es definir brevemente el tema que vas a investigar. Y definir el tema que vas a investigar es sencillo. Lo único que tienes que hacer es hablar sobre el tema que vas a investigar. Si, por ejemplo, tú quieres investigar qué factores limitan la competitividad en la cadena productiva de quino orgánico en el departamento de Puno, ¿de qué vas a hablar? ¿Vas a hablar de Puno? Claro que no, vas a hablar de la quinoa orgánica, pero ¿vas a centrarte en qué? Vas a centrarte en la competitividad productiva. ¿Cómo podrías empezar? Veamos este ejemplo. En este caso, los estudiantes plantearon así: la creciente demanda de quinoa orgánica a nivel nacional como internacional exige la oferta de productos que garanticen el equilibrio ecológico sin dañar el medio ambiente, acompañado de una alta calidad con precios accesibles. Perfecto, es una buena penetración del tema. En el segundo punto de planteamiento de problema, utilizando el método del embudo, se exige ubicar el tema en el contexto, indicando el problema en el tiempo, espacio y concepto. Vamos a ver cómo han hecho estas estudiantes. Sin embargo, siendo el Perú uno de los mayores productores a nivel mundial, su producción presenta deficiencias que limitan su competitividad, por lo que es necesario identificar tales debilidades para la aplicación de estrategias que ayuden a superarlas y, por tanto, impulsar la competitividad de estos productores. Observen cómo han identificado el tema en cuanto a concepto. Claramente indican que van a investigar el tema de la competitividad. Ahora falta delimitar el tema en cuanto a espacio. Ellos escriben así: Puno concentra casi el 90% de la producción nacional de quinoa orgánica. No obstante, sus cadenas productivas presentan aspectos que afectan su competitividad y ponen en desventaja frente a países como Bolivia y Ecuador. En este caso, dado que está presentando información precisa, es necesario documentar, es necesario indicar de dónde han obtenido esa información, de dónde han obtenido la información de que el 90% de la producción nacional de quinoa orgánica proviene de Puno. ¿De dónde han obtenido la información de que presentan deficiencias en las cadenas productivas? Hay que mencionar los autores, utilizando el estilo APA.
Los autores también colocan, para poder identificar estos factores que tienen incidencia directa en la competitividad de los productores, nuestra investigación analizará el manejo de tierras, producción, cosecha y el proceso de certificación orgánica, dejando de lado aspectos como distribución y comercialización. Esto es muy bueno, en la medida que ha indicado qué aspectos van a investigar y qué aspectos no, delimitando adecuadamente su investigación. En el siguiente paso, en el método del embudo, se solicita mencionar los problemas que han sido abordados y los que no han sido abordados en función de las investigaciones previas. Recuerden que un buen planteamiento de problema demuestra que ustedes conocen el tema. Es importante citar investigaciones que avalen lo que ustedes están indicando y también hacer un diagnóstico de qué tanto se ha investigado y qué se ha dejado de investigar. ¿Qué han puesto sus compañeros al respecto? Observen. En las investigaciones acotadas como antecedentes, y es importante aquí mencionar varias investigaciones entre paréntesis, no es necesario citar investigación por investigación. Si ustedes citan investigaciones que han encontrado temas semejantes, deben agruparlas en una sola cita, abriendo paréntesis e indicando autor, año, autor, año, autor, año, separados cada autor, cada investigación por puntos y comas. En las investigaciones acotadas como antecedentes se analiza y hacen diagnósticos acerca de la cadena productiva y muchas de ellas asocian el tema con el nivel de competitividad del agronegocio de la quinoa en la región Puno, determinando los principales problemas que afectan su producción y comercialización. En este párrafo sus compañeras han dicho qué se ha investigado, qué se ha encontrado. En el siguiente párrafo sus compañeras indican qué no se ha investigado, que es la contraparte, es decir, el vacío de conocimiento que es el punto de partida de su investigación. Observen, no obstante, estas investigaciones son referentes a la producción de quinoa convencional, mas no de la quinoa orgánica. Es necesario hacer una investigación única y exclusiva de la producción orgánica, ya que puede presentar otros factores limitantes de la competitividad de la misma. En la investigación encontrada se determinan los siguientes problemas, tales como, y mencionan varios problemas y también mencionan las fuentes. Como son estudios de quinoa convencional, nuestra investigación abordará el tema de certificación orgánica, diagnosticando la situación de la misma en la producción de quinoa en el Perú. Aquí, sus compañeras ya se adelantaron al quinto paso del método del embudo, que es indicar lo que pretende realizar, mencionando los objetivos y la posible utilidad de la investigación. Veamos con más detalle cómo fundamentan el vacío en el conocimiento que motiva su planteamiento de problema. Escriben, contamos con diversos estudios entre planes operativos y estratégicos propuestos por organismos públicos y privados tales como Mincetur, Gobierno Regional del Puno y CONAN, donde se abordan temas referentes a la mejora en la producción y comercialización de quinoa, identificando las principales debilidades de la cadena productiva. Otro tipo de investigaciones como tesis doctorales, y es importante mencionar a los autores de esas tesis que se han revisado, analizan el agronegocio de la quinoa en el departamento de Puno desde el punto de vista de qué tan competitivo y rentable puede ser la producción, sobre todo para la exportación. No obstante, estos estudios analizan lo que es la producción de quinoa convencional, más no la orgánica, donde tampoco se profundiza la investigación de los factores limitantes de su competitividad, así como la ausencia de información relacionada con la certificación orgánica y el proceso de obtención del mismo, siendo estos temas imprescindibles para que los productores de quinoa orgánica cuenten con avanzados conocimientos de los procesos y actividades tanto en la producción como en la gestión, para obtener el certificado que es un requisito para el cumplimiento de estándares internacionales. Definitivamente aquí las compañeras, las colegas, sus colegas, han planteado ya su problema de investigación y han indicado lo que pretenden investigar, así como la utilidad potencial de su estudio. Para recalcar lo dicho, escriben lo siguiente. Nuestra investigación busca entonces identificar qué factores son los causantes de la limitación de competitividad en la cadena productiva de quinoa orgánica en el departamento de Puno, abarcando las etapas de preparación de suelos hasta la obtención de la certificación orgánica. Es importante el análisis de estos factores porque pueden servir de base para medidas correctivas y aplicación de planes y estrategias de mejora y fortalecimiento de la producción orgánica de quinoa. Vean ustedes como en este último párrafo, sus compañeras también han sintetizado la utilidad potencial de su investigación. Así, ante lo expuesto, nuestra investigación busca responder la siguiente pregunta, y con esto se cierra con broche de oro el planteamiento del problema. ¿Cuáles son los factores que limitan la competitividad de la cadena productiva de quinoa orgánica en el departamento de Puno? Durante los años tal. Es importante que en esta pregunta ya se sintetice
En primer lugar, las variables. ¿Cuáles son las variables? Factores limitantes. ¿Cuál es la otra variable? Competitividad. ¿En qué? En cadena productiva. ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es el objeto de investigación? La quina orgánica. ¿Dónde van a realizar el estudio? En Puno. ¿En qué periodo de tiempo? En los años tal a tal. Como ustedes pueden ver, en esta simple pregunta de 2 líneas, se tiene condensado todo el planteamiento del problema. Por eso es importante hacer un buen ejercicio, planteando los problemas de investigación en forma de pregunta. Porque al tenerlo así, los objetivos de investigación salen por sí solos. Veamos cómo han formulado sus objetivos. Ellas han planteado 5 objetivos, no han diferenciado entre objetivos generales ni específicos. Quiere decir que no hay una jerarquía entre ellos. Veamos el primer objetivo: determinar si la desarticulación de actividades de las instituciones y autoridades gubernamentales limita la competitividad de la cadena productiva de quina orgánica en Puno. Observen que en este primer objetivo, tan igual que en el resto, todos empiezan con un verbo infinitivo: determinar, establecer, identificar, determinar, identificar. Y observen cómo las variables de investigación están dentro de los objetivos: desarticulación de actividades institucionales, competitividad de la cadena productiva. Aquí quieren ver cómo la desarticulación de actividades de las instituciones afecta la competitividad de la cadena productiva de quina orgánica. ¿Dónde? En Puno. Lo que faltaría incluir aquí es solamente el periodo de tiempo, los años. Una vez ya planteados los objetivos, es necesario determinar el impacto potencial de la investigación. Recuerden ustedes que un buen impacto teórico siempre responde a las siguientes preguntas. ¿Qué información aportará tu tesis? ¿Aportará conocimiento nuevo sobre el tema? ¿Adaptará a nuestra realidad enfoques o teorías extranjeras? ¿Cuál es el aporte? Y en cuanto al impacto práctico, ¿a quiénes beneficiarán tus resultados de investigación? ¿Para quiénes servirán o podrían servir? ¿Qué utilidad tendrá? ¿Qué problemas podría resolverse? La idea aquí es demostrar que la investigación que se realiza es importante y que puede ser útil en diversos frentes. Nadie investiga por investigar, es necesario siempre tener algún impacto en la sociedad o en la economía. Es un gran esfuerzo el que se hace para investigar. Es importante que sepamos desde el principio qué utilidad va a tener, de tal forma que podamos justificarla ante cualquiera. Cuando ustedes piden financiamiento a instituciones para que puedan realizar investigaciones, la parte más importante siempre es la del impacto potencial, la de la utilidad. Recuerden, para plantear su utilidad ustedes siempre deben fundamentarla con bibliografía, deben indicar que conocen el tema y los argumentos que empleen deben ser contundentes. Veamos lo que han puesto sus compañeras en cuanto a impacto potencial práctico. Este estudio se justifica en la necesidad de los productores de quina orgánica en la región de Puno de ser competitivos con el fin de que puedan participar con sus productos en el mercado nacional e internacional, ya que la demanda de productos orgánicos se ha incrementado en los últimos años, debido a que los consumidores demandan productos sanos, nutritivos y que su producción no genere impacto negativo al medio ambiente. Esta es una buena justificación en la medida que el tema lo han centrado en la necesidad de ser competitivos en el mercado y en función de los nuevos requerimientos del mercado de consumo. Veamos su siguiente argumento. Considerando que los productores de quina orgánica puedan obtener mayores retribuciones económicas por sus productos en el mercado internacional en comparación a los productores que no producen sobre la base de una agricultura convencional. El Perú es el segundo mayor productor de quina orgánica a nivel mundial y el departamento de Puno el primero a nivel nacional. Es por ello que se debe trabajar y aprovechar las oportunidades que el país tiene con este pseudo cereal y ver la forma de beneficiarse, ya que la demanda nacional como internacional presenta un crecimiento constante. Aquí hay otro argumento muy bueno. Lo que está planteando es que tenemos una excelente oportunidad, ya que somos los principales productores de un producto y estamos desaprovechando el mercado por razones de competitividad. Identificando los factores que afectan a esa competitividad, se puede conseguir el mercado. Y como pueden apreciar, todos los argumentos están muy bien fundamentados y muy bien redactados. Para saber el impacto potencial de una investigación, siempre utilicen el estilo APA, utilicen las fuentes de información, demuestren que conocen el tema. Un planteamiento de problema nunca es completo si es que no demuestran dominio del tema. Muy bien, jóvenes, esto ha sido la videoclase de hoy. Para la próxima videoclase vamos a aprender sobre cómo diseñar el método de investigación. Muchas gracias.